Yo le pondría este título a esta homilía: dar y vigilar. Dar y vigilar. No digo vigilar en el sentido de estar atento, estar despierto, estar preparados, como los decía el Evangelio. Fíjense que estas palabras, dar y vigilar, atraviesan todo el Evangelio de hoy. Dar. No teman, pequeño rebaño, dice Jesús, porque el Padre del cielo ha decidido darles el reino. Y luego dice, vendan sus bienes y denlos, otra vez dar, como limosna a los pobres. Uno podría leer también esta clave, la primera parábola, la parábola de los servidores que esperan el regreso de su Señor para abrirle apenas llegue. Esperan, es decir, dan, están esperando activamente, dan su tiempo, su atención. Fíjense que ya ahí es un don atento, un don vigilante. Y el Señor, en retribución por el don de que le abrieron la puerta, les va a dar el servicio de Él mismo, ponerse al servicio de ellos, ciñéndose y sirviéndoles de comer. La segunda parábola, la del ladrón, o la del dueño de casa que, si supiera que ahora va a llegar el ladrón, no permitiría que el ladrón perforase las paredes de su casa. En realidad no tiene tanto que ver con el don, sino con que no te quiten lo que tenés. Pero bueno, eso lo dejamos para... Y la tercera parábola ¿se acuerdan? Pedro pregunta, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? Y Jesús habla de un administrador, evidentemente acá está hablando de los líderes de la iglesia. Dice, ¿quién es el administrador justo y previsor a quien el Señor puso para que dé la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz ese servidor si da. Pero si ese servidor dice, más sí, mi Señor tarda, y entonces en vez de dar, consume. Bien, fíjense, dar. Pero al mismo tiempo, las tres parábolas que cuenta Jesús tienen que ver con el tema de la vigilancia, les decía, vigilar. Vigilar, no el vigilante, no, estoy hablando de vigilar, de estar atentos, prestar atención, estar preparados. La primera parábola, los servidores están atentos para que apenas toque la puerta, el Señor que se fue a una boda, apenas toque la puerta, le abramos, apenas. Estamos preparados. A ver, es una atención. Cuando se habla de vigilancia, aquí se habla de una atención. En este caso, de una atención amorosa. Es la atención de no hacer esperar. Es la atención de la delicadeza, ser delicados. La segunda parábola, que es claramente estar atento, si un dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, más sí, voy a dejar que me haga un boquete en la pared de mi casa. Obvio que no. Pues algunos, viste, los viejos estaban con la escopeta preparada, viste, por lo menos. Viene, va a venir a robarme el gallinero, ¿te imaginás? Viene la época de que había gallineros en las casas, ¿viste? Viene el ladronzuelo de gallinas, ¿sabés? Lo voy a sacar a palazos. Pero uno tiene que estar atento. Pero lo que pasa, esa parábola tiene una dimensión que es que, bueno, uno no sabe a qué hora va a venir el ladrón. Y atención, perdón que lo diga así, en esta dimensión Jesús se identifica con el ladrón, no porque sea un ladrón, sino por el carácter imprevisto de su venida. Y la última parábola también tiene que ver con el don
dar vigilante, el administrador, tiene que dar, tiene que dar, tiene que dar. Pero hay un momento en el cual mira la hora, mira el almanaque y dice, estoy medio podrido de estar cumpliendo este trabajo y mi Señor no vuelve, parece que no vuelve más. Así. O sea, fíjense que es ese vigilar, ya no es tanto el amor para abrir la puerta apenas llegue, sino es, ¿qué es? Es sostener el compromiso asumido. Entonces, voy a tratar de leer estas, entrecruzar, hacer un entrecruzamiento entre el dar y vigilar. Vigilar, y voy a decir vigilar para dar. Ese sería el tema. Vigilar para dar. Vigilar, ¿qué sería? En primer lugar, es sostener el amor. Digan, vigilar es sostener el amor. Sostener el amor. Los servidores que esperan el regreso de su Señor se sostienen su amor. Fíjense, y tienen en mente, ¿qué cosa? Que ese Señor es un Señor amoroso. Sostener el amor no es solo un compromiso ético, es antes que un compromiso ético, una actitud contemplativa del estilo oblativo de Dios. Me explico. Jesús empezaba diciendo, no teman pequeño rebaño porque el Señor ha querido darles el reino. Sostener el amor es el efecto de contemplar el estilo de Dios. El estilo de Dios es don. Dios quiere enriquecernos con el reino. Y quiero decirles esto, el reino no es simplemente un ámbito geográfico. El reino es nuestro porque Dios nos ha querido constituir reyes en su reino. No seremos simplemente ciudadanos de su reino, seremos reyes en su reino y de su reino. No reyes en lugar de, sino reyes con. Reinaremos con Cristo, esto está en la palabra. Hay un trono preparado en el reino de los cielos para cada uno de nosotros. Y nos va a quedar bien. Y nos va a quedar bien. Fíjense que sostener el amor, vigilar para sostener el amor con que amamos a Dios, vigilar para sostener el amor con que amamos a Dios, es la consecuencia de poner nuestra mirada en el estilo oblativo de Dios. Dios sostiene su amor, Dios sostiene su actitud oblativa. Oblativo significa de don, de autodonación. Yo vigilo para que no se me escape Dios, ni cómo es Dios, ni cómo obra Dios. Mi mente, mi corazón se centran en Dios. Esto es vigilar, en primer lugar. En segundo lugar, voy a pasar a la tercera, vigilar para dar. Voy a pasar a la tercera parábola. Vigilar para dar, ¿por qué? Porque dar, la actitud del don, supone superar la prueba del tiempo. ¿Qué quiero decir con prueba del tiempo? El tiempo nos puede hacer mejores o puede cansarnos. Pensemos en los compromisos que suponen tiempo. ¿Dónde están las personas casadas? Levanten la mano los que están casados acá.
A ver, el matrimonio, cuando estabas de novio, estabas reentusiasmado por casarte. Levanten la mano los que estaban reentusiasmados, que el día que nos casemos, que no hago otra cosa que pensar en ti. Bueno, ¿cuánto les duró eso? No, no more questions. No más preguntas. A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Por qué? Porque evidentemente el don no se sostiene por el entusiasmo. El entusiasmo es un caramelito que Dios puso en nuestra psicología, como el enamoramiento. El entusiasmo es una forma de, o el enamoramiento es una forma de entusiasmo, ¿sí? Es una emoción, no es una actitud profunda del corazón. Cuando uno está entusiasmado es como cuando vas haciendo surf, ¿viste? Te lleva la ola. Vas volando, mirá. Pero después hay que nadar. Y hay que cruzar hasta África, ¿viste? Nadando. O remando. A veces en dulce de leche. De crema pastelera. Y medio seco de hace 3 años ya. Todo eso. Pero digo, el matrimonio, digo, el orden sagrado, sacramento también de oficio al servicio de la comunidad. Uno se ordena, ahora llego, me acuerdo, no voy a dar algún ejemplo porque... Pero uno se ordena con todo el entusiasmo y quiere entregarse a Dios. Y después viene el cansancio, porque la gente sigue siendo igual que como era antes. Vos ves que no cambia nada. Empieza la ceguera. Las parroquias siguen siendo un chismerío, ¿viste? Hay las viejas y los viejos que se pelean entre sí. Digo, por las dudas, a ver si todavía me tiran con un zapato las viejas, digo, no los viejos, también. Y entonces uno se va desanimando y bueno, ¿para qué me voy a calentar? Fíjense cómo empieza a trabajar la mente que no vigila. ¿Para qué me voy a calentar? Si no cambian más. Entonces uno empieza a reservarse, no a darse, a reservarse. Fíjense, uno se reserva la actitud de cansancio que conduce a la autorreservarse espacios, gustos. A mí que no me molesten. A mí, escuchen bien, ni se les ocurra venir a la hora de la siesta porque les tiro un zapato. Uno empieza a reservarse, se reserva, no se entrega. Estoy de vacaciones, no me molesten. Fíjense que como pequeños egoísmos, en el orden sagrado, en el matrimonio. Estoy mirando el partido de fútbol. ¿Sabés que a la hora que miro el partido de fútbol no me tenés que molestar? ¿Eh? Hago un tiro en contra de los varones, ¿viste? Para que no me tiren por nada las pibas. Entonces, fíjense que el administrador de la tercera parábola dice, mi señor tarda en llegar. ¿Y qué hace? Bueno, primero se dedica empieza a comer, fíjense, hay como un increyendo, comer, beber, pero después emborracharse. O sea, comienza una vida de consumo en el nivel
enfermizo. Uno empieza a consumir, en vez de dar, consume. Hoy en día, no estoy hablando de comer, porque está bien comer y beber, pero emborracharse, ya, uno empieza a consumir, hoy en día, drogas, hoy en día, series. Me asombra la cantidad. La gente habla de series, Netflix. Yo digo, ¿dónde sacan tiempo para que no conste en acta? Pelotudear así. ¿Dónde? Pero fíjense, y después, claro, una vez que uno empieza a regalarse, una vez que uno empieza a cohibir en vez de sostener la actitud oblativa de Dios, uno empieza a autorregalarse y autorregalar, y empieza después a soltar la violencia. El administrador ese de la parábola de Jesús dice, empieza a maltratar a la gente. Entonces el Señor vendrá y lo castigará. Vigilar es, entonces, vigilar para dar, contemplando el estilo oblativo de Dios. Vigilar para sostener también a través de la prueba del tiempo la actitud oblativa, impidiendo que las pulsiones egoístas que hay en nuestro corazón nos jueguen una mala pasada. Y termino, vigilar, ¿por qué? Porque esta es la parte fea, pero discúlpenme que se las tengo que decir, porque es la parte fea, pero está. Claro, el ladrón, ahí la tercera parábola, la segunda parábola del medio, que Dios se identifica con un ladrón que viene a cualquier hora y que uno tiene que evitar. Hay, ¿cómo decirlo? Hay un momento de juicio, de crisis, cuando, lejos de vigilar en la actitud oblativa, asumimos, entramos en el tobogán del consumo, entramos en el tobogán del egoísmo. ¿Quién nos para? ¿Qué nos para? ¿Qué nos para? A veces el miedo. A veces el miedo. Por eso a veces Jesús dice, nené, despertá. Ya que no estuviste despierto, te despierto, te cacheteo un poquito, a ver si te despertás. No por malo, sino porque se viene el ladrón y tenés que despertarte porque se viene el ladrón está ahí. O sea, la crisis es inminente en tu vida, aunque sea la crisis del desenlace de tu vida, es inminente. Y entonces vos, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para ver series? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para ver partidos de fútbol? Fíjense que pareciera como que el ideal de esta sociedad es ver series y ver partidos de fútbol y no sé qué, algunas cositas más, y algún tipo de plenitud o compensación afectiva y volar bajito, bajito como las perdices, cuando fuimos hechos como águilas a imagen de Dios. Vamos ahora a dejar que esta palabra, que el Espíritu Santo les haya tocado el corazón, no se queden con todo, se quedan con lo que les tocó en este momentito de silencio, que el Señor les dé saborear la dulzura de su palabra.